La profecía en todas sus versiones ha sido contada de diferentes maneras, pero en lo que todas las películas coinciden es que precisamente hay una profecía. Y hay una manera de hacer que todo lo religioso se convierta en algo sin duda tenebroso. Y esa es la profecía de la que vamos a hablar el día de hoy. Un film que promete que esta vez volverán al origen, y que no importa con cuál film de estos hayas crecido o cuál sea al que más le temes, este film quiere que vuelvas a sentir el terror de verdad. Así que bienvenidos cinéfilos, cinéfilo y gamer a una nueva opinión, reseña y crítica más de este canal, porque hoy hablamos, claro que sí, de la primera profecía. Qué buena onda verte de nuevo por acá, y sí, no es la segunda, ni la tercera, ni una precuela en otro lado del mundo, ni un spin-off. Esta es la primera profecía, y ya que estamos a punto de hablar de un film que liga historias, yo te quiero preguntar, para la caja de comentarios, ¿cuál es el film tipo precuela o historia que se va unos años atrás de la historia original de un film o serie que más te guste? Así es, puede ser serie o película, puedo ponerte los ejemplos como por ejemplo lo de Yellowstone, que tiene miniseries que tratan sobre el pasado de la original, o Fear the Walking Dead, que trata sobre cómo inició el apocalipsis real que sucede en The Walking Dead, que es la serie original, y cosas así. Cualquiera que sea tu opinión, te estaré leyendo como siempre y respondiendo en la caja de comentarios. Dirigida por Acacia Stevenson, joven directora, la cual está precisamente estrenando su primer film como tal, ya que solo había tenido experiencias en episodios de series y cortometrajes. Llega precisamente con un film que se acerca al género terror cortometraje, pero precisamente tenemos que quitarle este último porque no puede entrar en ese género, ya que por la duración lo excede. Evidentemente, cuando una joven estadounidense es enviada a Roma para comenzar una vida de servicio a la iglesia, se encuentra con una oscuridad que la lleva a cuestionar su propia fe y descubre una conspiración aterradora que espera provocar el nacimiento de la encarnación del mal. Y vale, mira, cuando decimos que podría tener el género de cortometraje, es porque agarra todos los aspectos visuales y externos que se parecen al de uno. Sin embargo, para contar una historia compleja dentro de la religión, se requiere un gran espacio de tiempo y una construcción adecuada para los peligros a los que se va a enfrentar la protagonista. En este caso, Neil Tiger Free es quien nos acompañará en una historia de autodescubrimiento del servicio que una iglesia en este proceso de encarnación y surgimiento del mal sugiere. Una joven que llega a Roma con unas expectativas totalmente diferentes de las realidades con las que se va a topar, y en lo que rápidamente el film, a través de una dirección de cámaras únicas, nos hace sentir incomodidad, con escenas que apuntan precisamente a ese terror de antaño, de construir momentos de suspensos que no simplemente se basen en jumpscares, no, de construir una idea psicológica tenebrosa del lugar al espectador y describir un mal en el ambiente y no de una criatura física la cual te puede asustar. Margaret, una vez asentada en el lugar, empieza a descubrir conspiraciones y acciones que empiezan a cuestionarla a sí misma y a los de su alrededor, con cambios de actitudes oscuros dentro del personal de la iglesia y el seguimiento de lo que pareciera que es un lugar distinto al que se le mostró en un principio. Y si bien el aura es de alguna manera capaz de atrapar al espectador en este misticismo que genera la curiosidad, se trata de una película con una trama y argumento que se basa en las mismas versiones de sus profecías clásicas de antaño, y no solo quedándose ahí, sino que con tonos vintage en las escenas de terror, que más allá de buscar todas ser explícitas o ir por el camino de los sustos, con ese toque de terror clásico son basadas en el argumento de hacer complicado a los religiosos de una época en los 70. Y sí, esto puede ser un arma de doble filo, porque seguramente muchas personas al verla creerán que esta película debió haber salido hace 10 años o más. Pero también la atmósfera se adecua perfectamente a momentos de tensión que son elevados por el descubrimiento de una verdad maligna, de cómo realmente, cuando nuestra protagonista se adentra cada vez más, vemos quiénes son los principales villanos que, a diferencia de otras entregas que sí teníamos a alguien físico, este film le hace honor a su nombre en ser la primera profecía. Y de ahí saber que apenas el mal se está engendrando. Mal que,
sí que notas en al menos 2 escenas explícitas que están haciendo. Pero precisamente eso hace cuestionar al espectador sobre si realmente es más malo aquella persona o ente que están haciendo, o bien los que lo están creando. Con esa premisa de crear a algo para que las personas le teman y tú ser el héroe que lo erradique para que la gente vuelva a creer en ti, es como una historia de origen logra mantener una estabilidad adecuada para que con su estilo vintage pueda contar una historia adaptada a lo que se viene en el futuro para ellos sobre ese ente que van a ser, pero que para nosotros en la realidad es el pasado, porque es lo que ya vimos en las películas de la profecía. Así que sí, la premisa es interesante y es de reconocer que siendo su primer trabajo, la directora pudo sacar migajas de originalidad en una historia que pudo ser otra más del montón. Aún así, hay que aclarar que no todo es espectacular. Hay tomas de video y panorámicas que recuerdan a los grandes clásicos antiguos, sí, sin embargo, en ocasiones el film explora y pierde un tiempo en ese puente que conecta el tenebroso final con el descubrimiento de la verdad. Tiempo perdido en el que el espectador realmente puede ir al baño a comprarse unas palomitas mientras llegan a ese punto de decir, vaya, por fin lo descubrieron. O sea que sí, se lleva su palomita de predecible. No me jodas, espero que hayan visto eso. Hace 10 minutos no había aire así como para que se fuera la luz. En parte porque ya sabemos quién van a ser, ya sabemos quizás el resultado final, además de querer llenar la pantalla en momentos de simbolismos que sí significan algo, pero que no terminan de conectar positivamente con el argumento central de este film. Y en una época que parece época de monjas y películas religiosas, con ejemplos como La Monja 2, Hermana Muerte, La Primera Profecía o bien La Inminente Inmaculada, de la que también vamos a hablar obviamente aquí, este film encarrila mejor a lo desastroso que venía siendo el género en estos últimos años, luego de que Ari Aster y otros directores que nos han regalado joyas pareciera que se tomaran un descanso, adjuntándose así este film temas como los terrores inherentes a la maternidad en un infierno salvaje de una iglesia que no es lo que crees que es, una reflexión de que la maldad perfecta puede ser creada o nacida, pero que la verdadera perversidad está en aquellos que la conciben. E implantando así la semilla del diablo en una serie de experimentación para crear a la maldad personificada. Pero todo termina siendo como si fuera el detrás de cámaras de la creación de la profecía, y siendo ese el objetivo principal de este film, con un embarazo que al fin y al cabo es una posesión en toda regla, creo que podemos confirmar que este film ha cumplido su cometido. La Primera Profecía es un guiño al terror clásico, pero a la vez un puente para conectar los nexos entre todas las profecías. Una malicia vintage que llega a hacer sentir incómodo al espectador por presenciar el verdadero nacimiento de la maldad. Así que dicho lo dicho, mi querido fanático del terror, yo por eso a este film le doy 3 estrellas como calificación personal y es entretenida plus. Pero cambiando a las calificaciones, a las calificaciones de una película de terror, el film es escalofriante. You create.